Entre letras se oye La Voz del Cepsure. Un programa donde se estudia y revisa la literatura a lo largo de toda la línea del tiempo, así como obras contemporáneas de gran importancia. Escucharás entrevistas y diálogos con escritores, poetas, ensayistas con gran aporte a la literatura. La Voz del Cepsure, con Didier Gómez Trujillo. Comenzamos. La Voz del Cepsure. Saludos México e Hispanoamérica, bienvenidos a todos los oyentes a La Voz del Cepsure en esta octava emisión, pero déjenme decirles que el 21 de marzo se conmemoró el Día Mundial de la Poesía. Esta celebración, esta conmemoración que fue impulsada por la UNESCO en el año 2000 para que se pueda promover a la poesía como una forma esencial de la cultura. Y desde la UNESCO se consideró que el mundo contemporáneo tiene esa necesidad en el terreno de la estética que la poesía puede cubrir siempre y cuando se reconozca su papel social. Por este motivo, se crea este día específico que muestra la importancia de la poesía a la opinión pública. Y en este marco del Día Mundial, se efectúan acciones para sostener este género literario. Se valoran esfuerzos de los pequeños editores que tratan de publicar y de fomentar la lectura y el conocimiento de la poesía. Y es un día de esta semana muy especial porque en México se celebra el inicio de la primavera. Y entonces, ¿de quién podríamos nosotros revisar un poema que haya sido uno de los más leídos de toda la historia? Y aquí les quiero mencionar un poema de el poeta Neftalí Ricardo Reyes Basualto, nacido en Parral, Chile. Después les diré su nombre, pero ¿qué les parece si vamos leyendo algo de este poema que ha pasado ya muchísimo tiempo y que continúa en el gusto de las personas de todas las edades? Y es que cuando hablamos de este poema, que ustedes me podrán decir el nombre, puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos, el viento de la noche gira en el cielo y canta, el viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma, como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, como para acercarla mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído de otro.
será de otro, como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Y sí, amigas y amigos, adivinaron, se trata del poema 20, escrito por el poeta chileno Pablo Neruda, y es el penúltimo de la colección 20 poemas de amor y una canción desesperada, publicada en el año de 1924. Y esta es la obra poética más leída en la historia, debido a la enorme sensibilidad del autor, su maestría, su capacidad de conectar en ese nivel profundo con los sentimientos y vivencias de muchos tipos de lectores. Habla del amor como un idioma universal. Y como ven, este poema de Pablo Neruda, que fue Premio Nobel de Literatura en 1971, una de las máximas figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX, y era en la juventud de Pablo Neruda cuando escribe este libro, uno de los libros más leídos, 20 poemas de amor y una canción desesperada. A mí me encanta realmente la forma de escribir de este poeta, es magistral, es un poeta que seguirán pasando los años y no podremos olvidarlo. Y es que dentro de lo que realiza en este poema, que era uno de los primeros que él escribía y cuando todavía no tenía todo ese bagaje literario del maestro, en este poema utiliza figuras literarias. ¿Y de qué forma? Utiliza prosopopeyas o personificación. Es una figura literaria de significado cuando dice: el viento de la noche gira en el cielo y canta. Tiritan los astros azules. O cuando menciona: puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. También el recurso literario de aliteración está en este verso de: puedo escribir los versos más tristes esta noche. O bien tenemos el otro recurso literario, que es el retruécano, cuando menciona: yo la quise y a veces ella también me quiso. Ella me quiso, a veces yo también la quería, aunque ese sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Utiliza también la figura literaria del símil. Es una figura que vamos a reconocer porque utiliza la palabra como. Cuando hace o se utiliza este símil o comparación, es una figura literaria de significado. ¿Cómo no haber amado tus grandes ojos, hijos? O cuando decimos: y el verso cae al alma como al pasto el rocío. Como para acercarla, mi mirada la busca, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Y así tenemos otras figuras literarias, y estamos hablando de uno de los primeros poemas de Pablo Neruda. Cuando buscamos metáforas, que es una figura literaria, una figura retórica de significado, mi voz buscaba el viento para tocar su oído.
Te quiero hasta el cielo. Tiritan azules los astros. El viento de la noche gira en el cielo y canta. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Y es que algunas figuras retóricas se utilizan en un verso, no exclusivamente uno. Tenemos otra figura retórica de antítesis. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. O bien, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Y uno diría, bueno, si ya con esas figuras el poema se escucha muy bello, cuando vemos otros, como la anáfora, de otro, será de otro, como antes de mis besos. Pero ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Bueno, y se va, eso es todo, a lo lejos, a mí me encanta, a lo lejos. También tenemos figuras de una imagen visual, auditiva, y mi voz buscaba el viento para tocar su oído, que esta ya habíamos mencionado en otra figura literaria. Tenemos epíteto, tenemos la figura literaria de ironía, amor, no pudiera guardarla. También exageración, que es otro recurso literario, otra figura retórica. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, sus ojos infinitos. Cuando hablamos de Ascendento, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Aquí omitimos la conjunción Y, o en la paradoja, que es una figura de significado, de otro, será de otro como antes de mis besos. Vemos este poema que tiene un ritmo, una cadencia hermosa. Este poema de Pablo Neruda. Y en la conmemoración del Día Mundial de la Poesía, podríamos mencionar el poema de Elegía. El poema Elegía de Miguel Hernández. Miguel Hernández, seguramente podrán ustedes o habrán escuchado algo de él en algún momento. Y es que tiene unos poemas tan bellos. Este poema de Miguel Hernández, que se llama Elegía, dice: yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas. Daré tu corazón por alimento, tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal. No hay extensión más grande que mi herida, lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos, yo perdono la muerte enamorada, perdono a la vida desatenta, perdono a la tierra. Quiero escuchar la tierra, los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera por los altos andamios de las flores. Pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas
disfrutando tu novia y las abejas. Tu corazón ya terciopelo ajado llama a un campo de almendras espumosas, mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro, de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Qué hermoso de elegía de Miguel Hernández. Y entonces menciona en Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sige, con quien tanto quería. Y amigas y amigos, vamos a ir a escuchar unas efemérides que nos va a decir la voz de Claudia Vázquez Zúñiga, lo que se conmemora en esta semana. Efemérides, 25 de marzo. En 1808 nace José de Espronceda, poeta romántico español, autor de la Canción del Pirata. En 1458 fallece Íñigo López de Mendoza, el Marqués de Santillana, poeta del Prerrenacimiento castellano. 1926 nace Jaime Sabines Gutiérrez, fue un poeta y político mexicano, reconocido como uno de los grandes poetas mexicanos del siglo XX. 26 de marzo. En 1942 nace Erika Jong, escritora estadounidense, autora de la novela Miedo a volar. En 1892 fallece Walt Whitman, poeta y ensayista estadounidense. Una de sus obras más destacadas es Hojas de Hierro. 27 de marzo. En 1960 fallece Gregorio Marañón, médico, pensador, historiador y escritor. Entre su amplia obra podríamos destacar ensayos biológicos sobre Enrique IV de Castilla y su tiempo. 28 de marzo. En 1515 nace Santa Teresa de Jesús, escritora mística española, autor de Camino de Perfección, Conceptos del Amor de Dios y Castillo Interior, o Las Moradas. En 1936 nace el escritor peruano Mario Vargas Llosa, autor de La Ciudad y los Perros, o La Tía Julia y el Escribidor, entre otras novelas. En 1941 fallece Virginia Woolf, novelista, ensayista y editora, una de las más destacadas figuras del modernismo literario del siglo XX, de gran influencia feminista. En 1942 fallece Miguel Hernández, poeta español, autor de Elegia o Nanas de la Cebolla. 30 de marzo. En 1928 nace Tom Sharp, escritor inglés, autor de las novelas como Zafarrancho en Cambridge. 31 de marzo. En 1914 nace Octavio Paz, poeta y ensayista mexicano. Fue premio Nobel en 1990. Bien amigos, bien decía Octavio Paz, el poema, sin dejar de ser palabra o historia, trasciende la historia. La pluralidad de los poemas no niega, sino afirma la unidad de la poesía. Cada poema es único, en cada obra late, con mayor o menor intensidad, toda la poesía. Octavio Paz Lozano, 1914-1998, y Premio Nobel de Literatura en 1990. Y acabamos de escuchar las efemérides en la voz de la licenciada Claudia Vázquez Zúñiga. Y hablando de otros poemas, hay poemas hermosísimos, como este poema de Ezra Weston Pound, Ezra Pound. Entonces uno dice, es un poema pequeño, depende de la traducción que uno tenga, pero si escuchan, saliste de la noche y había flores en tus manos, ahora saldrás de una muchedumbre, de un tumulto de dichos sobre ti. Yo que te vi entre las cosas primordiales, me enojé cuando pronunciaron tu nombre en lugares comunes. Yo quisiera que las olas frías fluyeran en mi mente y que el mundo se secara como una hoja muerta o una semilla de diente de león y así fuese barrido para volver a encontrarte a solas. Hermosísimos poemas en esta celebración del Día
Mundial de la Poesía, que fue el día 21 de marzo, donde también inicia la primavera en México. Qué forma de celebrar. Les había leído un poema de Pablo Neruda y el poema Elegía de Miguel Hernández, este poema que perteneció al libro El rayo que no cesa, escrito en 1936, publicado a la memoria de José Ramón Marín Gutiérrez, que era Ramón Sige, y es que ambos habían nacido en Orihuela, España, y tenían amistades de muy pequeños, así que fue su compañero de las primeras publicaciones, fueron juntos a la aventura literaria, y de repente la muerte de su amigo de una septicemia después de una infección intestinal a los 22 años, en una Navidad de 1935, fue un golpe durísimo para el poeta, que le rindió desde este poema un último homenaje. Bueno, otro de los poemas que se ha llevado las palmas con respecto a los gustos de las lectoras y los lectores es otro de no podrían decirme quién, de Pablo Neruda. Me gusta cuando callas. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerge de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gusta cuando callas porque estás como ausente y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Pablo Neruda es este extraordinario poeta que menciona: muere lentamente quien se convierte en esclavo de los hábitos, quien no se arriesga, quien evita una pasión, quien no arriesga lo cierto pero lo incierto, quien abandona antes de empezar, quien se queja de su mala suerte, quien no viaja ni lee, quien no sueña ni persigue sueños, quien no confía, quien no lo intenta, quien no ama, lo contrario es estar vivo. ¿Y qué les parece si, para ir terminando con este Día Mundial de la Poesía que se conmemoró el 21 de marzo, revisamos algún poema de otro de los excelentes poetas? Pero él no solamente era poeta, también era dramaturgo y murió fusilado en su natal España. Y hablamos de Gacela, de la terrible presencia, Federico García Lorca. Gacela de la terrible presencia, yo quiero que el agua se quede sin su cauce, yo quiero que el viento se quede sin valles, quiero que la noche se quede sin ojos y mi corazón sin la flor del oro. Que los bueyes hablen con las grandes hojas y que la lombriz se muera de sombra. Que brillen los dientes de la calavera y los amarillos inunden la seda. Puedo ver el duelo de la noche herida
luchando enroscada con el mediodía. Resisto un ocaso de verde veneno y los arcos rotos donde sufre el tiempo. Pero no me enseñes tu limpio desnudo como un negro cactus abierto en los juncos. Déjame en una ansia de oscuros planetas, pero no me enseñes tu cintura fresca. Se dan cuenta que estos poemas que tienen casi 100 años, digo casi 100 años porque este poema de Diván del Tamaril, de Federico García Lorca, es publicado en 1936 y es uno de los poemas más leídos de en estos 200 años, pero de los poemas del milenio. Y ahora tenemos grandes poemas como Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, que los invito a revisarlo. Tenemos otros poemas como Nanas de la Cebolla. Este de Nanas de la Cebolla, cuando lo estoy leyendo, realmente es un poema triste, pero de qué forma toma Miguel Hernández, porque cuando él dice que esta semana, como las anteriores, llega martes y no ha llegado tu carta, él estaba preso, también empiezo a escribir esta para que me dé tiempo a echarla después, cuando el correo me traiga la tuya, que no creo que falte hoy. Estos días me los he pasado cavilando sobre tu situación, cada día más difícil. El olor de la cebolla que comes me llega hasta aquí, y mi niño se sentirá indignado de mamar y sacar zumo de cebolla en vez de leche. Para que lo consueles, te mando estas coplillas que le he hecho, ya que aquí no hay para mí otro que hacer que escribiros a vosotros y desesperarme. Y este poema se llama Nanas a la Cebolla. Les voy a leer un pedazo nada más para dejarlos con esos deseos de irlo a buscar, porque vean, nanas de la cebolla. La cebolla se escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda, en la cuna del hambre, mi niño estaba. Con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchaba de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te tragas la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho. Es tu risa en los ojos la luz del mundo. Ríete tanto que en el alma, al oírte, baja el espacio. Bellísimos poemas. Tenemos otros poetas como Emilio Prados, con un poema que ha gustado muchísimo, que es El cuerpo en el alba. Y no podemos olvidar a poetas como Francisco de Quevedo, con esos versos del poema Amor constante, más allá de la muerte. Y 4 versos les leeré, pero cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso y lisonjera. Bellísimos versos de Francisco de Quevedo y Villegas. Y cómo podemos mencionar ese poema de otoño de Juan Ramón Jiménez, o Palabras para Julia de José Agustín Goytisolo, que le dedica a su hija cuando dice: hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido.
Así que los invito a leer estos poemas como A un olmo seco de Antonio Machado o El remordimiento del gran maestro Jorge Luis Borges y una poesía que ha pasado los tiempos, que es La canción del pirata de José Espronceda, que leía en la primaria: con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín. Así que ustedes tienen para poder revisar tanto de la poesía para perderse en un mundo de versos como No volveré a ser joven, de Jaime Gil de Viedma, este poeta que tenía una forma excelsa de escribir. De ahí Cancionero de Garcilaso de la Vega, o De la voz a ti de vida de Pedro Salinas. No dejéis cerradas las puertas de la noche, del viento, del relámpago, lo de lo nunca visto, que estén abiertas siempre ellas, las conocidas. Hermoso, ¿no? Y si ustedes recuerdan a Rafael Alberti, se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche, la mañana, se equivocaba. Y Gustavo Adolfo Becker, con el poema Volverán las oscuras golondrinas. Sonatina, Rubén Darío, este gran poeta excelso, creador del modernismo, con unos versos preciosos también en prosa. Y así nos podemos perder en tantas y tantas poesías, pero no hay nada como llegar y leerlos. ¿Para qué? Para que podamos nosotros perdernos en estas figuras literarias donde un poema nos va a transmitir belleza al leerlo. También vamos a sentir esa belleza al escucharlo y va a tener un significado que cada vez que lo leamos vamos a entender nuevas cosas, y esto convierte a la poesía en una de las bellas artes. En este día que conmemoramos al Día Mundial de la Poesía, el Colegio de Escritores y Poetas del Sureste les invita a que vayan y que revisen estos poemas tan bellos como el que le leí al principio, el poema 20 de Pablo Neruda, este de Neftalí Ricardo Reyes Basualto, este poeta nacido en Parral, Chile, en 1904, y que fue Premio Nobel de Literatura, para que podamos conmemorar cada 21 de marzo este Día Mundial de la Poesía. No debemos dejar desapercibido esta parte. Así que, amigas y amigos, es un gusto y un placer estar con ustedes en este programa de día lunes, y vamos a tener en el siguiente de La Voz del Sepsure al poeta Víctor Hugo López Cancino, quien estará acompañándonos. No se olviden, los invitamos para que estén con nosotros y escuchemos los versos del poeta. Y nada más le vamos a pedir a Víctor Hugo que nos salude para despedir el programa, y vamos a invitarte para que estés con nosotros el próximo lunes para que podamos escuchar tu poesía, Víctor Hugo.
Claro que sí, buenas noches amigos, hola, ¿qué tal? A toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación al estimado escritor, poeta, al doctor Didier Gómez Trujillo, y muchas gracias a todas las personas que colaboran en este programa y esperamos que el próximo lunes podamos escucharnos. Muy amables. Así que, amigas y amigos, nos vemos en La Voz del Sepsure. Poesía. Has andado pedregosos caminos y en ninguno te has quedado. Deslizado por veredas de oro fino, has quitado pedazos, has errado destinos. Has levantado tu estruendo muerto, convenciste a muchos y así te olvidaron. Hoy gritas con arrojo al desierto, por mitómano, oro falso te dejaron. Traicionaste al perro, seguiste a la hiena, mataste lo noble, perdiste la escena. Hoy te olvidaron, ya no eres gracioso, ya no se te busca, cualquiera te encuentra, hoy eres el oso. Dejaste tus dedos siempre a la deriva, les diste riquezas pero no el amor. Hoy que tú les hablas, escuchas el eco, el sonido quieto, el ruido, el dolor. Brisa oscurecida, íntima zozobra, callado te admiro por ese papel. Siempre encontrarás seres como tú, a quienes critico desde mi Babel. Mástil de ausencia, esa es la ley de tu vida. Los adioses. Como los flamboyanes que migran, con nombres y corazones flechados en sus troncos, con aves, insectos y murciélagos, con savia tan delgada para fluir con facilidad desde las raíces hasta la frondosa copa de flores rojas. Emigran a otros lugares que no son los míos, de la calle de mi casa hasta cerca del mar. Se comprimen demasiado rápido, chapotean al regresar a su estadio marginal. Emigran más allá de un muchacho despierto en la primera cólera. Se van felices, inaugurando cielos, después de tantos ensayos para crecer unos centímetros más de tantas ramas rotas. Al llegar a los valles, crecen con una salud prodigiosa. Al llegar a las montañas, vuelven a los grandes vientos, a los linces nublados. En el lugar de las tormentas eléctricas, ya no se acuerdan de mí. Me he quedado atrás, en la calle empedrada. Sacudimos nuestras grandes melenas, nuestras celebraciones. Fue trovado durmiendo. Los árboles se van, cargados de belleza. Espejo. Nuestro último espejo es brasa que agoniza en la sangre, cifra y lluvia de silencios arrancados a la música. A través de ese espejo puede verse la piedra y la bruma
de que está hecho el hombre, las verdes noches y el metal de las sombras que lo habitan. Y si arrimas la mano, separando sus puñales fríos, el espejo dará paso a tu tacto, y así podrás sentir la suavidad de los cuerpos. Paz para Colombia. Soy cruz ignorada en el Calvario, me entristece el humilde que cabizbajo recibe los azotes. Soy pañuelo que anida las lágrimas del transexual golpeado y humillado. Soy pasto amargo que nutre al migrante, que empecinado busca otra patria. La tierra es la misma tierra. Soy caudaloso río que cobija las almas de los que extasiados entregan su aliento al olvido. Soy aquel de limpia conciencia que desde el rincón de una cárcel implora justicia. Soy esperanza fallida, la oquedad, la palabra, el murmullo, el llanto del niño violado y la mujer maltratada. Soy uno más, uno de todos. Pido, suplico, exijo respeto y libertad. Déjame teñir tus cabellos, déjame teñir tus cabellos con las telarañas de la noche y que relumbren plateados en la profundidad del bosque. Déjame pintar tus labios con el jugo de 1000 flores y que me besen el alma y la tejan con amores. Déjame hacer un collar de pensamientos morados, salpicados de poesía, con bellos versos tallados. Déjame hacerte un bordado de nube y polvo de estrella, que cubran tus ilusiones y te cobijen en ellas. Déjame besar tu alma y colorear pensamientos, proyectando tus ideas más allá de cualquier tiempo. Deseo ser tu cama, tus almohadas, el sillón favorito donde reposas, un vaso para besar tu boca y la luz que desperta tu voz. Deseo ser también aquella hoja del árbol cuya sombra a ti te acoja, para poder, mi amor, con ansia loca, sentir tu aliento que mi alma antoja. Deseo ser el agua de tu fuente, el dulce, el sudor de tu frente, el lápiz, el pincel o hasta la roca que tu mano tibia y suave toca. Deseo, en fin, ser todo lo que tengas, ropa, sofá, papel o cualquier cosa, así poder estar cuando tú vengas para sentir como tu cuerpo al mío rosa. Como mariposa yo me siento que si tocarme llega sin cuidado, se romperán mis alas con el viento y no podré volar a ningún lado. Si quisiera levantar mi vuelo, mis alas rotas por tus desprecios, hechas añicos, caerían al suelo, yo deseando me lleven lejos. La dulce cercanía de tu aliento me hace desistir de mis temores, mas cuando te tengo lejos en el tiempo, recapacito
Espero que me ignores, pero al volverte a ver, en un instante, me doy cuenta, mi amor, de mis errores. Siento desvanecer en mis pensamientos y no quiero otra cosa que abrazarte. Bellas gemas tienes en el rostro, lagos de miel que no empalagan. Cuando en ellos me reflejo, siento cómo penetran en mi alma. Ámbares adornan tus mejillas, mirada que me lleva hacia la gloria, al confín del universo eterno, donde no existe el mal ni hay infierno. Luceros semejantes a los mundos que al mirarlos tan tiernos, tan profundos, a cualquiera cautiva ir en pos de ellos para meterse y disfrutar de sus destellos. De la vida he aprendido, no debo enamorarme. El amor es un bandido, ha venido a importunarme. Nos arrastra, nos gobierna a su antojo y conveniencia, nos maneja como títeres, alimenta la inconsciencia. Nos obliga a hacer mil cosas sin pensar en consecuencia, en problemas que provoca sin tomar a nadie en cuenta. Descontrola nuestra vida sin tener de ello conciencia, nos aturde los sentidos, hace a un lado la experiencia. Retrato de mujer. Mujer de andares, de historias, de tantos retratos que guarda el tiempo y la memoria, consciente de la hora y llevando a cuestas desesperanzas y victorias. Mujer, más que un componente de la sociedad, mujer que no es ni flor ni ave peregrina. Quizá es una criatura que se quitó sus alas para ser humana, no es ángel, ni tampoco demonio. Es la mujer alguien de carne y hueso, emociones, sentimientos, dolores y demasiado silencio. La mujer, en los inicios de los tiempos, fue elevada al altar de las deidades, que tratando de explicar la existencia del universo, construyeron la dualidad perfecta, hombre y mujer, que se complementan en una colaboración armoniosa, donde la mujer es pristina y poderosa. Tiempo después fue crucificada por la congregación de los devotos y recluida al claustro de la conciencia. Linaje de mujeres caminaron descalzas por estas tierras antes que nosotras, enfrentando desafíos y altibajos, cerrando los ojos y fingiendo dejar atrás condiciones sociales, estereotipos y cerrojos, erupcionando la palabra de una voz que ha de estallar y que ha callado siempre, en el silencio inmenso donde la noche se confunde con el día. Mujeres que florecen de dicha con el vientre encinta, que dan frutos como los que surgen de las entrañas de la tierra. Así es como crecen las raíces y se forman los espíritus de las mujeres, desde la arcilla. Cuando no se les marca con el sello de ser una dama de la noche, cuando no se les doblega con el fardo de la sumisión, cuando no se les expulsa de la política y no tienen acceso a los salones de clases, nos volvemos infecundas como el polvo y se crece en la ambivalencia de las posturas masculinas que se manifiestan con tantos rostros. Llora el cuerpo y el alma se vuelve una nube gris. Es cuando dejas de ser la oveja blanca y al salir del camino del rebaño se cruzan las fronteras y se dejan las jaulas heredadas, buscando nuevos caminos que elige la intuición. Equivocarse es el derecho para andar sin ruta trazada, cumpliendo los sueños por tantas hermanas anhelados, para sentir el aire en los pulmones
y el latido del corazón que golpea el pecho de quien reta la vida y a las rutinas. Cambiar lo cotidiano por noches de luna y estrellas, noches de velas, tinta y escritura, por descubrir la experiencia de vivir, el precio, muchas veces la soledad. No es fácil la vida con tacones y de falda, pero la vida aumenta la esperanza. Si el tiempo retoña en la tersura de los años, que sea para ver la luz. No he nacido yo para hacer la diferencia, una voz que sopla suavemente vocaciones al viento, cautelosa por el papel y la tinta, viviendo en un universo infinito, lleno de vida y de magia. Somos ese espacio que llena la falta de algo o alguien. Somos esa parte o el todo, la ausencia, el complemento, la nada. Somos materia y alma. Formamos parte de algún lugar, de alguien y a la vez de nadie. No me interesa si existo o existes, si en una idea Dios ha abstraído dos personajes de una historia, si fue fortuito el encontrarnos en el tiempo, coincidiendo sin quererlo. Quien haya orquestado este encuentro entre nosotros fue generoso para demostrar solo una cosa, que a veces suelen conocerse dos personas, mujer y hombre, a veces que se enamoran, mucho o poco, también a veces, se complementan por momentos en la piel para extrañarse, pero solo pocas veces se funden desde el alma. Hoy mi interés es saber si tú eres ese ser, esa mujer, esa persona, si puedo contar los días, las horas y el aliento de la nostalgia a tu lado. Si a esas lágrimas confusas pueden secarlas las yemas de los dedos de tu mano, si tus labios cesarán lo difícil del carácter de esos monstruos internos que nos dañan, si podrás endulzar el café por las mañanas con un te amo, si nos cansaremos juntos antes de dormir e ir a la cama, si contemplaremos a esos testigos plateados sobre nuestros pensamientos en el tiempo, mientras aprendemos a querernos, a amarnos y a extrañarnos, quiero pedirte solo en ese instante y no decir siempre, para que en la ausencia también me extrañes, si aceptas que sea parte de ti, ser tu todo y a la vez tu nada. Me despertaste, me alumbró tu sol y te di gracias. Me dispuse a caminar y tomar el café con el olor a tierra y te dije gracias. Miré el cielo anunciando tu obra y te dije gracias. Viví un día con mis manos llenas de trabajo y te dije gracias. No me dio tiempo de contar mis latidos de mi corazón, ni de controlar mis emociones, y aún no teniendo dominio, te dije gracias. Me cayó la noche, me susurró tu viento, hablándome de tu presencia, y al recostarme, vi que tomé tu día y me serví de ella. Y al terminar un día más, me vi cuán frágil soy, y te dije gracias. Gracias, gracias Dios por amarme y regalarme un día más cada mañana.
concebidas en el alma del poeta, palabras temerarias que sueñan, se vierten al llamado del viento en hojas que la tinta marca. Entre rimas y versos empáticas deambulan en un mar de sentimientos. Las recita una voz callada y luego cambian de dueño a unos ojos amorosos, a un corazón que canta. A veces sonríes con ellas o lloras con su aliento. No sé si curan las penas o alimentan la calma, pero cuando silba el viento en la brisa, brota un poema. Me convocó a una hora sin límites, ni reglas. Siendo dos jugando al sexo, se proclama un incendio. El amor tiene formas y colores diferentes. Apareció Clara. La elegí por su estatura. Ella era un tallo hasta los pétalos. Se plantó la primavera en el contacto de sus pupilas y lunares. Se desnudó frente al espejo y sabe que quiere. Posa para ver el reflejo de sus alas, la magia, la metamorfosis, y se mueve el viento de sentimientos. Los cromosomas y la toma de sus dosis de supresores de testosterona detienen el tiempo de la entrega. Se atreven hasta el instante que mueren al mismo tiempo. No han de florecer semillas, mientras tanto se entrelazan como raíces y se abrazan de forma inefable. Comparten el fuego y es el mismo incendio. Besé sus delicados hombros y sus besos eran recompensa de chubasco. Poco a poco fue tormenta de murmullos y prejuicios. Ella disfruta el sexo y a mí me encanta verla. Clara es manifestación de algo especial. Es carne viva con miedos que arrastra por el suelo. Los convencionalismos se vuelven inertes ante su presencia llena de sueños. Es un milagro que no encuentra lugar para amarla a gusto, con gotas de saliva. Me envolví en sus piernas y en la entrega es el único testamento. Y yo, ante su figura tan altiva y serena, me sonríe y se humedece. Comienzo a arder, es una revolución despierta, y despierta mi cuerpo, que es un verso que se alimenta de mí, de mis ganas entre mis piernas. Su imagen es un destello que me grita a ojos cerrados. La suave piel, su tacto tan cálido, es todo lo que habita mi mente y no soy capaz de respirar sin recordarla. Su mirada penetrante y luminosa, su manera de besar mi sexo es exquisita, su cuerpo es para deleitarse. Se sentó en mí, en pleno dominio de la situación que producía un espasmo liberador. Ella, con especial naturaleza, acariciaba mis nalgas y su espalda. Clara siempre presta al sexo y a gozar y ser gozada. No dejé ni un pedazo de piel por recorrer. Obtuvimos convulsiones de placer. Comprobé el sabor de su cuerpo, su sexo hasta el final, los pequeños rizos de su cabello y sus delicados senos para posarse en ellos y después mojarlos, impregnarme de su olor y tomarla de la mano. Caen delicadas gotas de su sexo. Bebí, lamí, mordí sus labios. Sé que es diferente. Para mí es una mujer en la entrega que no tuvo problemas para ser mía. En mi piel tengo el espasmo de su cuerpo, recorro un escalofrío, reniega de su cuerpo como un latido en la sombra de nadie. Somos dos desconocidos. La tecnología ha transformado el mundo y sin necesidad de salir corriendo a correr riesgos. Se deslizan ventanas, se consiguen matches a bases de piel y sexo, colores, cabello, poses seductoras y sonrisas y un sinfín de lecciones. Clara, Luis y el Tinder. La voz del Cepsure. Escúchenos en la siguiente emisión todos los lunes a las 18 horas, hora de la Ciudad de México, y a las 19 horas en Estados Unidos.
La voz del CEPSURE con Didier Gómez Trujillo. La voz del CEPSURE.